Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, de a poquito vamos a esperar que se sigan sumando los compañeros, que estamos en un horario puntual. Eh, a veces ser tan puntual no ayuda, pero bueno, veo que se está conectando mucha gente. Bueno, la clase de hoy, como todas las clases, lo que pretendo es que la aprovechen. eh, Después de tantos años, uno se acostumbra a cuáles son las preguntas que hacen, entonces trata de responderlas sin necesidad de que hagan las preguntas, pero está genial que intervengan y que por supuesto me interrumpan, me pregunten cualquier duda y que las pensemos juntos. Eh, Justamente hoy hablaba con el doctor Iriarte, con Claudio, porque hubo una pequeña inversión de los temas conforme surge del campus, que ahora lo voy a compartir. La semana pasada él debería haber hablado del recurso de aclaratoria y por cómo venían avanzando con el resto de las comisiones, habló de prueba. A ver, acá tengo una consulta. Me trajo 7 y no tuvimos devolución de ninguna. A ver, esperen que no lo veo todo. Esperen que abro el chat. Poco para el examen, si estamos arrastrando algún error no lo sabemos. Bueno, lo voy a hablar con los profes ahora en un ratito y les evacuamos la duda. Pero en general no son de tener dificultades. Inclusive en el chat de la cátedra es increíble, están todos siempre atentos a cualquier duda que se plantea en una comisión, la transmiten. Yo no hace tanto que estoy en esta cátedra, porque históricamente fui profesor de procesal civil y comercial. Y hace 2 cursadas que me cambié. La gente es divina, tengo amistad con muchos de los integrantes de esta cátedra, pero es genial ver cómo trabajan, cómo están todos permanentemente pendientes. Así que esta dificultad que me transmitieron en un rato va a estar evacuada, seguro. Bueno, volviendo al hilo de la conversación, hoy voy a dar la clase que correspondía a la semana pasada, que dio el doctor Iriarte, y les voy a dar clases hoy jueves y el jueves de la semana que viene, que fue un poco el motivo de mi llegada a esta comisión, para hacer mi aporte desde el lado de la justicia. No soy el único, la doctora Carolina Costa también trabaja en el Poder Judicial, bueno, el doctor Sorrosúa también, muchos años trabajó en el Poder Judicial, pero bueno, un poco la idea es que aporte mi mirada también desde la judicatura y particularmente desde la Cámara de Apelaciones, que es donde trabajo, y que tiene una relación directa con el tema que vamos a abordar hoy, que justamente es parte del sistema recursivo. Ustedes vienen en las comisiones viendo recursos, lo que no significa que por ahí, a vuelo de pájaro, repasemos algún concepto para reafirmarlo y avanzar. Porque la idea es desarrollar en el día de hoy el recurso de apelación, que es el recurso por antonomasia, quizás el que mejor refleja la voluntad de volver a andar el camino, de repasar la decisión del juez de primera instancia. Y la clase que viene vamos a hablar del proceso del trámite de la apelación en la segunda instancia, que tiene sus particularidades. Porque, como siempre digo, no solo en esta materia, sino en otras que doy, hay alguno de ustedes que ha sido alumno mío en Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental, nosotros como docentes los preparamos en general imaginando que van a ejercer la profesión de manera liberal, pero hay muchos que terminan ejerciendo funciones dentro del Poder Judicial, en la judicatura, pueden terminar siendo legisladores o asesores de quienes legislan. ¿Qué es lo que lleva a que también un docente hable de la naturaleza jurídica de una herramienta, por ejemplo, para que no nos quedemos simplemente en la práctica, en el resultado, sino que entendamos la génesis de la norma, inclusive el contexto histórico en el que fueron dictadas? Porque hoy muchas herramientas que surgen del Código de Procedimiento nos parecen vetustas, y claro, las contraponemos a la última clase que dimos cuando le invitamos a Fabián Casas,
y que él habló de oralidad en primera instancia y yo de oralidad en la Cámara, y es lo que viene. Pero mientras tanto tenemos un código vigente donde el sistema es preferentemente escrito. Estamos migrando hacia la oralidad, pero tenemos que saber y entender, insisto, de dónde venimos. Y ni que hablar en el tema de hoy, en el tema recursivo, que es fundamentalmente escrito. Básicamente, entonces ya estamos yéndonos, voy a hablar primero del recurso de aclaratoria, que no está regulado autónomamente. Cuando uno ingresa al Código de Procedimientos y busca el capítulo de recursos, no va a encontrar el de aclaratoria, sino que se encuentra esbozado en las facultades y potestades del juez en el 36, y luego en las facultades del juez posteriores al dictado de la sentencia. Esto es un tema de doctrina y ustedes deben recordar perfectamente, pero yo quiero ir a cuestiones prácticas, que en definitiva es lo que nos importa. Solo para acompañarnos un poquito, para recordar el texto del código, para quien no lo tenga en la mano, ni siquiera tiene pretensiones de PowerPoint, porque me ocupé de ni siquiera que tuviera colores, ni diseño, nada. Quiero nada más que tengamos el texto de la ley para rápidamente repasar lo que sabemos y ver qué es lo que nos importa desde el punto de vista práctico, que es la esencia de nuestra cursada. A ver, acá vamos con los recursos. Presentación con diapositivas. Bueno, ahí los tengo, ahí me están viendo. Esperen que me abra. Ahí se ve, doctor, ¿eh? Ahora sí, ahora se ve bien. Recursos ordinarios, bueno. Lo primero, el artículo 36. Fíjense que está tratado dentro de las facultades del juez. Esto significa que es una potestad que el juez va a realizar oficiosamente. ¿Qué puede hacer? Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión y ésta no hubiese sido consentida por las partes. Esto tiene que ver con un hito temporal, que el juez puede hacerlo antes de que sea notificada y haya transcurrido el plazo que las partes tenían para deducir sus propios recursos, porque pueden pedirlo, como vamos a ver en la actuación posterior, por una presentación que hacen directamente ante el juez. Pero es más, yo les voy a comentar algo que es usual que suceda, inclusive no tan, es decir, no solo cuando uno concurre, o lo hacía habitualmente, que concurría personalmente a los tribunales, sino también hoy que la comunicación es de manera virtual a través de los distintos correos electrónicos o las vías de comunicación que se han ido habilitando al efecto. Por ahí va el abogado a ver las resoluciones que se dictaron en el día y no entiende el alcance de la misma, o le comenta al empleado, no, mire, acá se equivocaron, fíjese que en una parte de la resolución dice que se deben depositar 1.000 pesos y en otra parte dice 10.000. Entonces, lo que primero podemos imaginar es que nos van a pedir que presentemos un escrito. Pero la verdad es que es usual que haga la consulta el empleado, por ejemplo, con el secretario, y le diga, sí, es un error evidente, quédese tranquilo que para mañana va a estar corregido. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso el juez? Dicta una resolución oficiosamente, porque fue advertido por una simple comunicación, por una simple charla que tuvo el abogado o el empleado del estudio cuando concurrió a notificarse, y se advierte. Porque lo que sí es cierto es que muchas veces se incurren en errores de tipeado, en el nombre de las partes, qué sé yo me llamo Alfredo Eduardo Méndez, y por ahí en una sentencia en la que yo fui demandado condenaron a Alfredo Edgardo Méndez. Y somos personas distintas. Ustedes dicen, ¿qué tan grave es el error? Bueno, evidentemente no cambia la sustancia de la decisión, pero es necesario corregirlo. Entonces, ¿cómo puede hacerlo el juez? En principio, oficiosamente.
y con un límite, como recordarán, que no se puede modificar la sustancia de lo decidido. El artículo 166, en cambio, habla de la actuación del juez posterior a la sentencia. ¿Por qué hace hincapié este artículo? Recuerden que el 163 es el que dice cómo se conforma, cómo se redacta la sentencia de primera instancia. Pero es importante porque en principio la competencia del juez, es decir, la capacidad de intervenir en esa causa, se agota con el dictado de su pronunciamiento. Sin embargo, hay determinadas vicisitudes que guardan relación y ameritan que el juez continúe interviniendo. Por ejemplo, que no están en estas enumeraciones porque no vienen al caso, pero trabar medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de la sentencia, regular honorarios cuando se hace en una oportunidad posterior. Pero bueno, ¿qué es lo que puede hacer otra vez? Lo repite el código: ejercer de oficio antes de la notificación la facultad que le otorga el 36 y, en el inciso segundo, corregir a pedido de parte cualquier error material en que se hubiera incurrido. Es decir, aquí me reitera la facultad que tiene el juez oficiosa, en el capítulo de la sentencia propiamente dicho, pero también la posibilidad de hacerlo por medio de las partes. ¿Cómo lo hago? Simplemente me presento dirigiéndome al juez en un escrito típico y solicita aclaratoria. Y le describo la situación al juez. Señor juez, el demandado es el señor Alfredo Eduardo Méndez y se consignó Alfredo Edgardo. Por favor, tenga bien modificarlo. Y el juez, en una resolución posterior, haciéndose eco de la aclaratoria, va a establecer, siendo exacto lo expuesto con la parte actor o demandada, se aclara que el nombre del demandado es Alfredo Eduardo y no Alfredo Edgardo como se consignó. Es más complejo cuando se trata de aclarar, que por eso así se denomina, algún punto que aparece como oscuro. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de la aclaratoria, yo lo que puedo estar pretendiendo es el cambio del sentido de la decisión. Entonces, si yo creo que el juez se equivocó o no entiendo lo que decidió, interpongo una aclaratoria y le pido: señor juez, no alcanzo a comprender la decisión si lo que usted decidió fue el lanzamiento del ocupante o la prohibición del lanzamiento del ocupante, porque en el modo que lo expresó no queda claro, etcétera, etcétera. Y vaya si hay diferencia, que lo desalojen o que no lo desalojen. Entonces es importante saber que la aclaratoria es una herramienta eficiente, pero que no interrumpe el plazo para interponer los recursos. Entonces, ¿qué es conveniente? Que por un lado interponga el recurso de aclaratoria y por otro apele. Si después la aclaratoria expresa lo que yo imaginaba y es favorable a mis intereses, puedo desistir de la apelación. En cambio, si yo interpuse la aclaratoria y el juez dice: no, yo dije clarito que había que desalojar, y transcurrió el plazo para deducir la apelación, me quedo afuera. Hay algo que quizás tendría que decir primero al inicio de la clase. Recuerden siempre que cuando voy a ejercer el derecho de interponer un recurso, el juez hace dos tipos de análisis. Uno es el de la admisibilidad y el otro el de la fundabilidad. Pero fundamentalmente lo primero que ve es si el recurso es admisible desde los aspectos formales. Por ejemplo, el tiempo. Por ejemplo, que se deduzca ante el juez que corresponde. Que quien lo deduce sea la parte que está facultada o potestada para hacerlo. Recién cuando supero la valla de la admisibilidad, el juez va a ingresar a ver si tengo razón. A veces es un espanto advertir cuando llegan a la Cámara recursos que en sustancia vemos que eventualmente prosperarían,
pero advertimos que fueron planteados extemporáneamente. Dicho de otro modo, puedo tener toda la razón del mundo y el fallo debería ser modificado. Pero si yo interpongo la apelación más allá del 5.º día, que es el plazo general que me concede el código para interponer el recurso de apelación, me quedo afuera aún teniendo razón. Esta es una de las necesidades de ser tan cuidadosos con las formalidades. Y miren, hoy estoy en clase, tengo acá mi código de procedimientos, pero los invito a que pasen por mi despacho como juez y el código que tengo siempre abierto es el de procedimiento, a pesar de dar clases hace montones de años, porque siempre nos queda alguna duda, siempre queremos ver el detalle, etcétera, etcétera. Esto de estar siempre con el código a mano lo aprendí hace muchos años por un gran docente, un gran profesor, un gran abogado, que es Gustavo Esparza, que se ha dedicado y especializado al derecho societario y concursal, que en mis primeros años tuve oportunidad, él había sido docente mío, pero me tocó intervenir en un proceso concursal muy, muy grande por la sindicatura, y él estaba por la concursada. Y cada vez que venía o hacía alguna presentación y nos reuníamos, yo lo veía que andaba siempre con el texto pelado de la ley, un texto cortito, sus 280, 290 artículos, y conversaba y cada tanto lo abría. Y yo decía, pero ¿cómo este que ha escrito tratados sobre el tema está con el texto de la ley? Porque tenemos que verlo permanentemente. Aún siendo memoriosos podemos incurrir en un error. Y sobre todo, es decir, fue un aprendizaje de ver que aún el más ilustrado andaba con la ley a la mano, al alcance de la mano, y esto nos tiene que pasar cuando vemos el sistema recursivo, porque los plazos son breves. Fíjense que la oportunidad de sanear una omisión, porque es otra de las potestades, la tengo dentro de los 3 días de haber sido notificado. ¿Qué puede haber omitido el juez? Pronunciarse sobre algún rubro, pronunciarse sobre alguna cuestión que pedí. Si yo lo hago dentro del 3.er día por vía declaratoria, es probable que logre que el juez me dé esa respuesta que omitió por distracción. Y si se me vence ese plazo, me voy a ver obligado a ir por vía de apelación, lo que va a importar no solo que lo voy a deducir dentro de 5.º día, sino que voy a tener que fundarlo, según se trate de recurso concedido libremente o en relación ante el mismo juez o por ante la Cámara, y entrar en todo el íter recursivo hasta que la Cámara por ahí se aboque a tratar una omisión de primera instancia, que yo podría haber saneado con el recurso de declaratoria. Por eso es importante dimensionar la trascendencia de estos remedios que parecen menores. Tantas veces nos llegan expedientes a la Cámara con un trámite de quizás 3 meses para resolver algo que yo podría haberlo hecho con deducir el recurso de declaratoria dentro de 3.er día. Recuerden que el recurso de declaratoria procede contra todas las resoluciones judiciales, porque puede ser confusa u oscura desde una providencia simple hasta una sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, ya sea por una omisión, por un error matemático, por un error de tipeado, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Sí, ahí veo caritas que sí. Bueno. Después rápidamente los recursos. Los están viendo en las comisiones, ¿no? ¿Ya han visto el recurso de reposición? Bien. Sí, Recuerden entonces, porque a mí, ¿qué es lo que me importa? Vamos a ver, por exclusión, qué pasa con la apelación o por contraposición. Que aquí pasa lo mismo. Yo puedo interponer el recurso de reposición, que dentro del sistema recursivo es aquel que faculta al mismo juez que viene actuando en la causa a que revea por propio imperio una decisión, que solo puede hacerlo ante las providencias simples. Que decía el artículo, el recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, es decir, en este caso no se hace distingo, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio. Ahora en un momentito les voy a mostrar otro pequeño power que sí tenía preparado de antes para que visualicemos cómo es una providencia simple, porque a veces son inclusive extensas, pero vamos a ver el núcleo de lo que deciden, que básicamente
son cuestiones de mero trámite. A ver, me salgo un segundito porque miren. Acá, un segundito, estoy queriendo ir al campus. Este no está, lo tengo acá. Esperen que no veo todavía el campus, no sé por qué motivo. Ahora sí. Por acá, ya sí en la clase que estaba prevista para... Hay un artículo muy interesante, ahí se lo estoy señalando, resoluciones y recursos. Creo que lo agregó Carolina Acosta, que está muy interesante, porque les va a servir para repasar cómo son y qué alcance tienen las resoluciones judiciales. Es decir, explica lo que es una providencia simple, lo que es una sentencia interlocutoria, lo que es la sentencia definitiva, etcétera, etcétera. Con algunos conceptos y unas explicaciones de Leguizamón, que es un gran procesalista, es decir, es material que tienen disponible en el campus. Sin ir más lejos, para que, ya que estamos hablando de esto y lo tengamos identificado, miren, acá yo tengo otro Power que también está subido al campus. Perdí mi manito. Perdí el cursor, disculpen que acá lo tengo. Tengo un segundo a ver si ahora puedo. Estoy por acá todavía, recursos, resoluciones. Ahora sí. Tenemos las resoluciones judiciales, providencias simples, las que tienen la sustanciación, el desarrollo del proceso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiero que las vean? Miren, yo acá armé un mix entre expedientes en formato físico, en papel, y algunas resoluciones que tomé de la mesa de entrada virtual para que las visualicen y se den una idea. Porque ¿qué les ha pasado? En general no han visto expedientes, más con esta imposibilidad de concurrir, porque habitualmente los profes íbamos con varios expedientes que llevábamos del juzgado o de nuestro estudio. Pero miren, bueno, yo acá tapé las partes nada más, por si alguno identificaba, pero fíjense, acá tengo una providencia simple. El juez del Juzgado Civil y Comercial 1, el doctor Amalfi, dijo, previo a proveer lo que por derecho corresponda en cuanto a lo solicitado, deberá encontrarse diligenciada y agregada a la cédula de notificación librada foja 54 con fecha tal y tal. ¿Qué ha pedido acá una parte? Que se tenga por contestada la demanda. Y el juez dice, no, momentito, no puedo tenerla por contestada porque me falta la constancia de la cédula. ¿Qué es lo que quiere verificar el juez? Si fue contestada dentro del plazo, dentro de los 10 días en el proceso sumario, o dentro de 15 en el proceso ordinario. Pero como verán, esta es una providencia que no resuelve una cuestión, tiende a la sustanciación y al orden del proceso. Y otra cuestión que debemos empezar a advertir. ¿Me causa un gravamen irreparable, que es lo que va a permitir que sea apelada? No. Yo podría atacarla por algún recurso de reposición. Por ejemplo, decirle, señor juez, la cédula librada con fecha 5 de junio está agregada a fojas tal. Por lo tanto, le pido que revoque esta decisión y se pronuncie sobre mi solicitud de que sea contestada o que se tenga por contestada la demanda. Pero yo puedo hacerlo por medio del recurso de reposición, porque esto no me causa un gravamen irreparable. Distinto sería el caso si decide declararme rebelde, por decir, obtener por no contestada la demanda, porque eso sí me acarrea un perjuicio que amerita que, a pesar de ser una providencia simple, yo pueda acudir
a la Cámara a través de un recurso de apelación. Pero bueno, esta, por ejemplo, es la imagen de una típica providencia simple. Esta otra, bueno, también agarra el mismo expediente de Eber. Conforme lo peticionado, tiene que ser por ratificada en legal término y forma la personería invocada. ¿Qué había sucedido? Habían invocado un artículo 48 y dentro del TER, que es aquel, recuerden, que faculta al letrado invocar por razones de urgencia esta franquicia y después presentar la ratificación del cliente o el poder. Esta también es una providencia simple. Fíjense que cumple con el requisito de fecha, firma del juez y la decisión. Aquí, otra providencia simple. Se libra nueva cédula bajo responsabilidad de la parte actora. También es una providencia simple. ¿Qué podría haber ocurrido? Que el juez hubiera omitido ordenarla bajo responsabilidad. Entonces yo, por vía de revocatorio, le pido, señor juez, modifique la decisión, hágala bajo responsabilidad, porque el ocupante del inmueble se niega a recibirla y a mí me consta que allí se domicilia. Esta, por ejemplo, que parece extensísima, así visualmente, uy, ¿qué está decidiendo? Se está decidiendo el pago de un anticipo de honorarios para un perito, nada más. Es también una providencia simple. Quizás se justifica más, se funda por la cuantía, por el monto, por la consecuencia que acarrea, como recordarán, que quien pidió la prueba pericial y no deposita ese dinero puede perder la oportunidad de que se realice, justamente por no cumplir con esa carga procesal. Pero en definitiva, son todas providencias simples. Acá les capturé algunas de la mesa virtual, que es a las que en definitiva nos tendremos que ir familiarizando. A todos nos costó muchísimo el año pasado migrar del expediente físico al virtual. Lo veníamos haciendo paulatinamente, pero claro, con la pandemia fue radical el cambio. Y hoy me pasa que me acostumbré tanto que aún teniendo el expediente físico, prefiero verlo virtualmente, porque rápidamente, con una pestaña abierta sobre el trámite, me permite ver todas las presentaciones y no tengo que andar pasando página por página. Pero bueno, coexisten todavía el físico y el virtual. Acá tienen, miren, justo de Fabián Casas, una resolución donde, miren, la parte adjunta constancia de depósito acredita pago proporcional de anticipo para gastos perito médico. ¿Y que le despachó como una providencia simple el juez? Téngase al peticionario por acreditado el depósito de la parte proporcional del anticipo, etcétera, etcétera. Otra vez, una providencia simple. Entonces, esta resolución, que no me causa gravamen irreparable, si yo tuviera que pedir alguna modificación, lo haría a través de un recurso de reposición. Es todo lo que podría hacer. Otra, se presenta un dictamen por el agente fiscal. Es otra imagen de una providencia simple. Bueno, ¿y ahora qué pasamos? A las sentencias interlocutorias. ¿Por qué es importante? Porque las providencias simples son pasibles del recurso de reposición. Pero las sentencias interlocutorias, ya por su propia impronta de ser sentencias, no pueden ser revocadas por el juez, sino que tienen que ser revisadas por la Cámara y solamente son atacables vía recurso de apelación. Vamos a volver, pero quiero mostrarles algunas. Fíjense cómo está construida una sentencia interlocutoria. Autos y vistos, una revocatoria, decide artículo, lo que considera el juez y la decisión del caso concreto. En este caso, habían dejado sin efecto una designación y un perito, por error, lo reintegran y decide, notifíquese, regístrese y ordena la producción de la prueba. Es decir, ¿qué se requiere? Los considerandos y la fundamentación. Lo mismo ocurre con las sentencias homologatorias, que en definitiva son las que ponen fin al pleito por acuerdo de partes, y bueno, también tiene una estructura un poco mayor, más compleja, pero en este caso son simplemente homologatorias, entonces, excepto que se encuentre comprometido el orden público, no es tanta la tarea del juez, sino simplemente aprobar lo acordado
por las partes. Donde dicen, bueno, fíjense en este caso que resolvió Fabián, o no va a haber acuerdo transaccional denunciado por las partes, imponer las costas a tal parte, regular los honorarios en función del monto del acuerdo, etcétera, etcétera. Todas las medidas que hacen al cumplimiento de la sentencia. En cambio, claro, la sentencia definitiva es mucho más compleja porque tiene que cumplir con todos los recaudos del 163. Obviamente, la sentencia definitiva no es pasible del recurso de reposición o revocatoria. ¿Puede ser lo del recurso de declaratoria? Sí, declaratoria sí. Exactamente, todas pueden ser, porque el juez puede haber incurrido en un error matemático, un error tipeado, etcétera, etcétera. Bien, el de aclaratoria contra todas, el de reposición solamente contra las providencias simples. Y acá, bueno, tenemos, fíjense, una sentencia más extensa, resulta, en los resultandos el juez, recuerden, describe cuál fue la cosa peticionada, quién se presentó, cuál fue la pretensión, contra quién la dirigió, describe los hechos, hace sus consideraciones y finalmente dicta el fallo. Bueno, esto era una pequeña ayuda que quería traer a colación por lo que son las resoluciones judiciales, porque vamos a orientarnos de vuelta al objeto principal de la clase de hoy, que son los recursos. El de aclaratorio que ya lo vimos y creo que lo ha interpretado bien, pero por sobre todas las cosas el de apelación. Y el de apelación puede ser deducido subsidiariamente al recurso de reposición, pero solamente cuando esté atacando una providencia simple que me cause gravamen irreparable. Y esa es una cuestión de siempre difícil interpretación. Hoy cuando preparaba la clase y leía Fenoquieto justamente establece que uno de los presupuestos de todo recurso es que exista un agravio, es decir, que se vea afectado el derecho de quien deduce el recurso. Ahora, agravio no es lo mismo que agravio irreparable, porque si el juez, por ejemplo, me ordenara librar una nueva cédula, y yo digo, señor juez, ya libré como 3, libre una cuarta, porque la notificación no fue, etcétera, etcétera. El gravamen no es irreparable, es una molestia, es una incomodidad, por ahí tuve que incurrir en algún gasto, que después me será reconocido al tiempo de practicar liquidación, pero ese expediente puede llegar tranquilamente a sentencia, obtener una sentencia sana y válida, y no conculqué ni el derecho mío ni el de la contraria. Distinto es el caso cuando la medida justamente me puede causar ese perjuicio, que yo no pueda salvarlo a lo largo del proceso. Si a mí me tuvieran por incontestada la demanda, porque el juez considera que lo hice fuera de término, y yo callo, ¿y qué me juegan? Todas las presunciones del 354, ¿se acuerdan? Contestación de demanda, lo han visto hace poco. El que no niega o reconoce categóricamente habrá una presunción de verdad de los hechos afirmados por la contraria y me tendrán por reconocido los documentos. Ya estoy preso la mitad de la pretensión que vengo ejerciendo, es decir, vengo complicado. Pero por otro lado, si yo tengo ese agravio, podría intentar por recurso de reposición que el juez lo modificara y si no apelar subsidiariamente. ¿Qué es esta facultad o cuál es esta facultad que me reconoce el ordenamiento procesal? Que el juez advierta su error y por ahí dice, no, en realidad conté bien los términos o tal día para mí fue hábil. Y cuando llegue a la Cámara, porque el juez finalmente me lo concede, porque el juez sabe que es grave que a mí me decidan tener por incontestada la demanda, la Cámara revisará si están bien o mal contados los plazos y si hay que tenerlo por contestada o por no contestada. También me podrán decir ustedes, ¿y qué pasa si el juez me dice que no al recurso de reposición y me deniega el de apelación porque entiende que no me causaba gravamen irreparable? ¿Qué hago yo? Y voy por queja a la Cámara, un recurso de Muy queja. bien, voy directamente por queja, porque a veces el juez
parecería querer aferrarse a su decisión y estar tan convencido que es correcta que no le eleva la Cámara. Yo hacía no mucho tiempo que era juez en la Cámara y había dictado una sentencia revocando una de primera instancia, y la verdad que compleja, una sentencia importante. A veces resolvemos cuestiones menores, hay veces que son decisiones pequeñas, de juicios no muy trascendentes, y hay otras que tienen efectos bueno, y un resultado muy importante para las partes, o porque son muchas partes, o por el contenido económico. Y un profesional que respeto mucho se anuncia, viene con el secretario y me dice: doctor, mire, usted sacó una sentencia magnífica, me decía. Yo lo primero que le bromeo, digo: mire, no me diga ni me elogie la sentencia, prefiero que cuando me sale alguna media flojita no me dé con un palo, ni cuando me sale tan linda me elogie. No, no, pero doctor, usted la fundó, es correcta. ¿Cómo va a conceder el recurso extraordinario? Y digo, es que no depende de mí concederlo o no concederlo. Es decir, tiene que reunir o no los requisitos de ley. En este caso, para que procediera el recurso extraordinario, era necesario que la sentencia fuera definitiva, que se cumpliera con un monto mínimo, que hubiera sido deducida en tiempo oportuno, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo podía estar muy convencido, muy contento con mi decisión, pero mi obligación era elevarlo. Ahora, imaginemos a un juez de primera instancia que dice: no, no causa grave ni irreparable, que a veces es cuestión interpretativa. Bueno, en ese caso puntual, lo que correspondería es, como bien dijo la compañera Martina, lo dijiste vos, ¿no? Creo que fuiste Martina. Bien, ir a través del recurso de queja, donde yo voy directamente por ante la Cámara, es decir, con las copias de la resolución donde me lo denegaron, la copia del recurso que deduje, la resolución contra la que estoy atacando, si fuese por una resolución que fue notificada, el modo y el tiempo en que fue notificada, etcétera, etcétera. Con eso acudo por ante la Cámara. Antes lo hacíamos con copias en papel, hoy también, gracias a Dios, se hace virtualmente. Hoy llegan las quejas virtuales, y eso facilita muchísimo la tarea del abogado, que no tiene que andar juntando el expediente, es decir, a través de que lo hace un archivo de PDF, captura de pantalla de las imágenes que recién les mostraba de la mesa virtual. Pero bueno, respiro, tomo aire, volvemos un poquito a lo que veníamos viendo. El recurso de aclaratoria, vemos muy rápido reposición, porque me interesa detenerme en la apelación subsidiaria. Vuelvo un momentito a ese resumen de un PowerPoint que se había preparado. Es este. Habíamos visto desde aquí, desde aquí. Bueno, dijimos cuándo procede el recurso de reposición, plazo y forma lo acaban de ver en la comisión, ¿no? No hace falta que nos detengamos en esto. Dentro del tercero día, se interpone fundado. Ah, ¿no lo vieron? Algunos sí, Sí, otros lo no, me vimos. parece. Ah, lo Sí, vieron, bueno. algunos sí. Bueno, en general, igualmente, es muy rápido, porque esto lo han visto y seguro que lo recuerdan de procesal civil. El recurso se interpone por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución y fundado. Se hace verbalmente en el curso de las audiencias, porque se debe resolver en el momento, pero lo habitual es por escrito dentro del tercer día de notificado, según corresponda haber sido notificado por nota o por cédula, es decir, cuando se cumpla con el modo de notificación de esa resolución. El trámite que le da el juez, recuerden que si interpongo el recurso de reposición contra una resolución que se dictó a pedido mío, no lo sustancia, lo resuelve directamente. Si fue de oficio ocurre lo mismo, pero si fue a pedido de la contraria, debe darle traslado, motivo por el cual debo interponer el recurso acompañado de copias, se sustancia y después se decide. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando el juez finalmente toma su decisión respecto al recurso de reposición, causa estado. ¿Qué dice el 241? Hará ejecutoria, es decir, no habrá más discusión, a menos que el recurso fuese acompañado del de apelación subsidiaria,
y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo no debo dejar de aprovechar la oportunidad de que el propio juez corrija su decisión. Entonces, es interesante que cuando se trate de una providencia simple que me causa gravamen irreparable, yo no me juegue todas las fichas a ir a la Cámara y digo, bueno, lo apelo y que lo revise la Cámara. No, lo interpongo dentro del tercer día para que el juez revea su postura. Ahora, ¿cuál es el cuidado que debo tener? Que la fundamentación que estoy realizando para que el juez lo revoque por propio imperio es la misma que va a tener la Cámara. No tengo una nueva oportunidad de fundamentación. Entonces tengo que esforzarme tanto al fundar un recurso de reposición como la apelación, porque en este caso, puntualmente, va a servir de fundamentos. ¿Qué podría ocurrir? Que el juez advierta que se equivocó y por propio imperio la revoque, entonces la apelación subsidiaria cayó en abstracto. En caso contrario, si él mantiene su decisión y, como corresponde, me concede el recurso de apelación, la apelación sí se va a sustanciar porque ya se está decidiendo una cuestión que va a ser trascendente y la contraria, en este caso, tiene derecho a participar de la discusión. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, ¿dónde llegamos? A lo central de la clase del día, que es el recurso de apelación. El recurso de apelación importa conceptualmente que hay una instancia superior. Dicho de otro modo, si tuviéramos un sistema de única instancia, no había recurso de apelación. Si alguno de ustedes ha trabajado o colabora en un estudio o quizás trabaja en el fuero laboral, van a encontrarse con que no hay recurso de apelación en el procedimiento laboral. ¿Por qué? Porque son tribunales de instancia única. La garantía de evitar que el juez se equivoque, que es propio de la falibilidad del ser humano, se entiende que está más resguardada por la pluralidad de miembros que van a ver esa decisión. Los tribunales están integrados por 3 miembros. Entonces, las decisiones que toma el Tribunal del Trabajo, no son revisables por recurso de apelación, sino solamente por vía de los recursos extraordinarios. En cambio, cuando tenemos un sistema con juzgados de primera instancia, todas sus decisiones son revisables por vía de apelación. En nuestro fuero, en nuestro departamento judicial, ocurre desde hace unos años a esta parte con la justicia de familia, porque en su origen eran tribunales colegiados y no había apelación, había un recurso de reconsideración que decidía el propio tribunal en pleno. Cuando se modificó y se hicieron los juzgados unipersonales, nos asignaron el conocimiento en alzada, en grado de apelación, a la Cámara que yo integro. Bueno, históricamente siempre lo hemos sido en el proceso civil y comercial. Otro tanto ocurre en el fuero contencioso administrativo, porque hay juzgados de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo y hay una Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo. En materia penal es más complejo, porque si bien hay tribunales criminales, por un lado, hay juzgados con competencia en lo correccional, también tienen una Cámara de Apelaciones, pero también tienen una etapa superior, intermedia entre la Corte y las cámaras de apelaciones, que son las cámaras, por favor, el Tribunal de Casación. Casación. Casación, no me salía. Es decir, es un escenario más complejo, con un control más afinado, más refinado, porque inclusive el juez de garantía revisa las decisiones o las peticiones que hace ante el fiscal. Hay tribunales de juicio, hay jueces de trámite, es decir, que por supuesto van a profundizar en procesal penal, pero tiene un escenario donde realmente hay muchas garantías, que en definitiva es el sistema por el cual tanto se habla de la reforma en la justicia federal.
que tanto se queman las pestañas y tanto lo politizan. Ese sistema en la provincia de Buenos Aires está vigente desde el año 98 y es mucho más transparente porque está distribuido el poder, que es lo que ocurre hoy con el sistema, con la justicia federal, donde el juez es instructor y juez de sentencia, es decir, primero reúne los elementos para convencerse de la culpabilidad de la persona y después encima tiene que pronunciarse y condenarla. Entonces es muy difícil escindirlo. En cambio, a mí me pasa que tengo amigos que son jueces en los tribunales criminales y me dicen, mira, yo no conozco de la causa hasta que me llegue el día del juicio, además no puedo leerla antes, porque no tengo que estar preparado para ese momento, para sin ningún preconcepto, estudiarla, analizarla y decidirla. El sistema es mucho mejor, el de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, volviendo a que nos ocupa, el recurso de apelación, entonces, uno de los primeros presupuestos que tiene es la existencia de una doble instancia. Hay algunos sistemas provinciales que no tienen esto, y no solamente porque sean tribunales colegiados, sino simplemente porque está construido de tal manera. Hay sistemas en La Rioja donde hay juegos de menor cuantía, que lo que se evita es que haya una apelación. Yo tengo mis reservas respecto a los beneficios, pero sí es cierto que cuanto más alto vaya en el sistema recursivo, más acotado es el marco. Porque de hecho, fíjense que no todas las resoluciones judiciales pueden llegar a la Cámara, sino solo las que generan un gravamen irreparable. Y después va a ocurrir lo mismo con las sentencias de Cámara. Solamente van a ser recurribles ante la Corte las que reúnan determinados requisitos, entre ellos, por ejemplo, la cuantía, los asuntos de montos mínimos o que no llegan al mínimo que en este momento creo que es de 500 IUS o el equivalente a 500 IUS, no son susceptibles de ser tratadas por la Corte, porque hay una limitación permanente. Y ni que hablar del acceso a la Corte Federal, que tiene la potestad de decir qué asuntos toma y qué asuntos no. Pero bueno, ¿qué es lo importante entonces? Que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias y las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Y ahora tenemos que volver a recordar lo que estudiamos, que tantos dolores de cabeza nos causaba, las formas y los efectos. Acá hay una regla muy simple, y es el segundo párrafo. El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario y en el sumario será concedido libremente. En los demás casos, solo en relación. Esta tiene que ser mi guía. ¿Por qué? Porque cuando yo apelo la sentencia definitiva, es decir, la que pone fin al pleito, yo me voy a limitar a interponer el recurso de apelación sin fundarlo dentro del 5º día de notificado, y recién la fundamentación se va a producir cuando el expediente llegue a la Cámara y me llamen a expresar agravios, en cuyo caso voy a recibir una notificación de que el expediente fue radicado y me llaman a expresar agravios. En todos los demás casos, el recurso se va a conceder en relación. ¿Y cuál es el riesgo que corremos cuando se concede en relación? Y esto es lo que hablaba al principio de la clase, que hace el análisis de la admisibilidad del recurso. Que si el juez me lo concede, ahí me va a conferir 5 días para que lo funde. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación se interpone sin fundarlo, excepto cuando es subsidiario del recurso de reposición. Entonces yo lo interpongo y no lo fundo. ¿Qué ocurre si no lo fundo dentro del 5º día? Me lo van a declarar desierto. Y no es, uy, qué pena, me perdí la oportunidad de ir a la Cámara para que la revisaran. La resolución que yo quise atacar va a quedar firme. Y si un día mi cliente ve el expediente, me va a decir, doctor, yo perdí este juicio porque usted se durmió y no presentó la fundamentación dentro del 5º día, sería un claro ejemplo de mala praxis profesional, como que me declaren la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Entonces son cuestiones que debemos cuidar. Cuando interpongo un recurso de apelación, yo tengo que estar atento a la concesión del mismo y fundarlo dentro de los 5 días. Hay muchos abogados que prefieren, aunque la ley no lo habilita,
al mismo momento que deducen el recurso de apelación, fundarlo. Por economía procesal procedo a fundarlo. Y escriben y dan sus razones. La verdad es que el sistema dice que el juez debería hacer lugar a la apelación y devolver el escrito. Pero ¿qué es lo que también hacen? Normalmente, por economía procesal, se lo tiene por fundado. Lo que no puedo hacer es fundarlo un poquito cuando lo deduzco y después guardarme para decir el resto dentro de los 5 días. No, porque el acto procesal se consuma en un solo momento. Por eso ocurre, y vuelvo, en el recurso de reposición con apelación subsidiaria. No es entonces que yo fundé la reposición y después voy a fundar la apelación. No, cuando di mis razones, las di en una sola oportunidad. Y cuando apelo, va a ocurrir lo mismo. Si yo apelé y fundé en el mismo acto, aunque no me correspondía, pero el juez me lo tiene por fundado, yo no puedo ampliar mi recurso. Miren, más sencillo. Me conceden 5 días para fundar el recurso. Yo lo presento al 4.º día, y cuando me fui a dormir dije, uy, me hubiera convenido también argumentar tal cuestión. Y voy al día siguiente y agrego. Y dice, no, estoy dentro del 5.º día. No, se agotó el acto con mi fundamentación y precluyó la etapa para fundarlo. Entonces, ¿me tomo los 5 días? Me tomo los 5 días, lo pienso y lo estudio. Pero estoy atento a que no se me venza el término. ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿qué vimos entonces? Y recordamos y ponemos en práctica la facultad de recurrir las sentencias. Lo hago por escrito, la interpongo ante el mismo juez y si se trata de un recurso que me van a conseguir libremente, después voy a expresar agravios en la Cámara, que vamos a hablar largo y tendido la clase de la semana que viene. Si me lo conceden en relación, como les decía, tengo que dar mis fundamentos y mis razones, que en realidad tienen que ser tan fundados como la expresión de agravios. ¿Por qué? Porque yo tengo que convencer a la Cámara de que el juez se equivocó. Y no es simplemente pedirle a la Cámara, no, vengo a que revise lo que hizo el juez de primera instancia. A ver, una representación que se me vino en este momento a la cabeza. Si a uno le anda mal el auto, va al taller y el mecánico le pregunta, ¿por qué lo traes? No sé, anda mal. Bueno, si el mecánico fuera a la Cámara, se los rechaza. ¿Qué me exige la Cámara? Que ustedes más o menos sepan tanto más que el mecánico. Vengan y le digan al mecánico, no, quiero que te fijes porque el auto le está costando mucho arrancar y probablemente sean los carbones del alternador que están haciendo mal contacto o están sucios porque a veces arranca y a veces no arranca, entonces yo le doy golpes al alternador y a veces agarra y a veces no agarra. Bueno, más o menos esta es una explicación que uno debería dar a la Cámara para que se ocupara de arreglarles el auto. En definitiva, lo que quiero decirles es que la Cámara no revisa graciosamente o hace un nuevo juicio de valor. Ustedes, a través de su memorial, que es la pieza mediante la cual van a fundar la apelación cuando siguen relación, deben darle los elementos, deben darle las razones. Hoy hablábamos con uno de mis secretarios de una apelación que se había deducido en una liquidación para una base regulatoria de mucho dinero. Y en la discusión justamente advertíamos que el abogado se había ocupado de hacer la explicación de cuál había sido el proceso matemático para arribar al número que él concluía que debía ser, que era una diferencia entre lo postulado y lo que se había resuelto. Pero no dijo, excelentísima Cámara, vengo a pedir que revisen la decisión del juez de primera instancia porque hizo mal los números, o porque hizo mal los cálculos matemáticos. No, hay que tomarse el trabajo de denunciar o desnudar el defecto y proponer cuál es la solución. Básicamente a través de la apelación, ¿qué trato yo? De que se revise la valoración de los hechos o la aplicación del derecho. Entonces, si yo quiero que me apliquen un principio jurídico distinto o una norma distinta, tengo que decirle al juez, mire, a la Cámara, el juez aplicó tal artículo
y en realidad corresponde tal. En estos días estoy resolviendo en la Cámara la nulidad de un contrato. Y una de las partes me pide que aplique el 1150, que dice que cuando se anulan los contratos, las partes deben devolverse las prestaciones que se habían dado, a las que se habían obligado, en función de ese contrato. Pero de primera instancia venía aplicado el 1165, que es el caso en el que se anula porque se contrató con un incapaz. Y es distinto, porque en el 1165 dice que la parte que fue capaz debe devolver a la otra lo que respondía. Ahora, el incapaz solo va a devolver la cosa si la tiene. Dicho de otro modo, si le entregué un dinero y lo tiene en los bolsillos, me lo devuelve. Ahora, si no lo tiene, pero ¿qué puede pensar la otra parte? Que es injusto. Y yo que debo aclararle. El problema es ese, que le diste la plata a un incapaz. Le di dinero a un nene de 5 años, le di 100.000 pesos. ¿Qué pretendo? ¿Que los haya sabido administrar? Él se fue al kiosco y se compró caramelos. Es un disparate, pero vos le diste el dinero al incapaz. Fíjense que aplicar el 1150 o el 1165 cambia todo el sinalagma del negocio. Y es parte de la discusión que en un expediente concreto estoy teniendo. ¿Qué me están diciendo? El juez aplicó una norma y yo no quiero que aplique esa, quiero que aplique esta. Y mi función es ver si está bien la que aplicó el juez en primera instancia y si considero que no es así, proponer la aplicación de la otra norma. Pero me lo tienen que fundar, me tienen que dar las razones. Y eso pasa tanto con el recurso concedido en relación como el recurso concedido libremente. Nada más que la oportunidad del recurso concedido en relación es, otra vez, ante la primera instancia. ¿Me van siguiendo? Bueno. Este artículo que es tan rico también habla del efecto suspensivo o el devolutivo. Siempre las dificultades. La regla es la suspensión, es decir, las resoluciones de los jueces no se cumplen hasta tanto hayan quedado firmes. ¿Y cuándo quedan firmes? Cuando nadie las recurrió o habiéndolas recurrido, son confirmadas. La regla es la suspensión. La excepción es el efecto devolutivo, que eso nos complica un poquito, pero que tiene que ver con la naturaleza de la cuestión. Hay dos ejemplos remanidos, el del cumplimiento de la orden de pagar alimentos, porque yo quiero garantizarle al alimentado que vaya recibiendo los alimentos mientras se sigue discutiendo si eran justos o no eran justos la cuantía, porque si espero un par de meses más, el alimentado se me muere de hambre, o no recibe su vivienda, o no recibe su ropa, su educación, etcétera, etcétera. Y otro tanto pasa con las cautelares. Imagínense que yo pesco, que la otra parte me pide un embargo, y yo lo apelo. Entonces, mientras deciden si estaba bien o mal embargado, vendí todos los bienes, me insolventé. Entonces, en esos casos, solamente se produce el efecto devolutivo, que importa que mientras estoy apelando, mientras cumplo con todo el íter apelatorio, la medida se va cumpliendo. Por eso nos aparece, bueno, este se genera de plazo de 5 días, otra figurita difícil, que la tengo más adelante, no, acá estoy con la apelación en relación, que lo venimos hablando, que es el del expedientillo del 250. Cuando me lo conceden con efecto devolutivo, ¿qué pasa? Si yo mando el expediente a la Cámara, ¿cómo hago para ir cumpliendo la medida? Porque no tengo las herramientas. Entonces, ¿qué hago? Un juego de copias, que se llama genéricamente un expedientillo, que ¿quién lo debe confeccionar? El interesado. Y pueden ocurrir dos cosas. Si lo que se está apelando es la sentencia definitiva, yo me quedo con las copias del expedientillo que armé para que se pueda ir ejecutando. Por ejemplo, la obligación alimentaria, y elevamos a la Cámara el expediente principal. O también podría ocurrir que estamos apelando la medida cautelar, entonces no es lo principal. ¿Qué hago? Envío el expedientillo, es decir, las copias, para que sea revisado en la Cámara, y dejo el principal tramitando en primera instancia. ¿Para qué? Para que se pueda ir inscribiendo la medida cautelar. Permítanme un segundo que me voy a tomar un vasito de agua. ¿Eso se sigue haciendo ahora con toda la...? Porque el otro día me pareció entender que ya no se hacía más.
A ver, hay una gran ventaja y es que la obligación sigue, pero puede ser saneada por secretaría. ¿Por qué? Si vos estás discutiendo algo referido a una documentación que no está agregada, no está escaneada en el expediente, porque todavía convive el expediente físico, es necesario que vos acompañes la copia. Pero hoy la verdad es que nos valemos de la mesa virtual. Entonces, en función de la apertura y de la admisibilidad del recurso, esas falencias generalmente las suplimos con las constancias de la mesa de entradas virtual. Hoy es muy raro que no contemos con los elementos, pero así todo se le da la autonomía, se forma un expedientillo. Miren, a ver, bueno, no tengo abierto y tendría que ingresar a mi clave públicamente, hago un desastre para la mesa, para mi computadora en la cámara. Pero el expedientillo de apelación tiene un número distinto al principal, es decir, cobra vida y está integrado por resoluciones que pueden estar subidas y agregadas electrónicamente o estar escaneadas. Pero la responsabilidad sigue siendo del abogado, es decir, yo acompaño mi presentación, mis peticiones, y naturalmente, ¿qué está ocurriendo? No me presté atención quién me hizo la pregunta, pero sí, hay una tendencia natural a sanearlo el mismo tribunal, cualquier defecto, porque lo toma de la mesa de entradas virtual. Inclusive evitamos la remisión de los expedientes porque están los elementos. Pero el consejo que es, como les decía, como siguen coexistiendo el sistema físico y el virtual, tomemos el recaudo y sigamos adjuntando las copias. Es muy común que me llamen colegas, amigos, para preguntarme, Freddy, ¿cómo hacemos con las quejas ahora? Porque ¿están recibiendo gente o no? No. La queja directamente la presentás ante la presidencia, es decir, haces una presentación electrónica y después la presidencia de la Cámara le asigna una sala. Realmente ya ni vienen los profesionales a la Cámara. Los juegos de primera instancia también muy pocos. Pero todos hemos ido aprendiendo de este enorme desafío de la virtualidad. Pero cuando aprendemos a manejar la mesa de entradas virtual, nos encontramos que está todo allí, salvo los expedientes antiguos. Hoy en este que les comentaba, que estaba viendo si tenía que aplicar el 1150 o el 1165, es un expediente de 11 cuerpos que fue iniciado hace muchísimos años. Entonces, claro, hay documentación que no está escaneada y lo tengo sobre mi escritorio, tengo las pilas de un expediente, pero si ese mismo expediente hubiera nacido hace 2 o 3 años, no tengo nada, es todo virtual, no hay ninguna constancia física y circula de ese modo, nos lo reenviamos de primera instancia a la Cámara y de la Cámara a la Corte. Eh, a ver, es aquello de lo cual estamos muy cerca, pero todavía coexisten partes del expediente físico. Entonces, va de vuelta, si bien el tribunal y por secretaría se tiende a sanear el defecto en el acompañamiento de copias, no dejen de hacer expedientillo y agregar las copias. ¿Está? Bueno, el 245 lo vimos, apelación en relación, que se sustancia, esto todos lo conocen. Bueno, y el efecto diferido es una particularidad, que es el único que nos quedaba por ver, que es aquel caso en el que yo interpuse el recurso de apelación, pero el juez justamente le concede este efecto particular. Y el diferimiento del tratamiento tiene que ver con la falta de urgencia de la discusión. El típico ejemplo es la condena en costas en una cuestión incidental. ¿Por qué? Porque el legislador interpretó que remitir ese expediente para discutir una cuestión de costas es algo que bien va a poder ser ventilado cuando el expediente llegue a la Cámara de Apelaciones en ocasión de ser apelada o sometida a revisión la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué ocurre? Yo interpongo el recurso de apelación dentro del 5º día, el juez me lo va a conferir con efecto diferido, y yo no lo voy a fundar ahí, sino que lo voy a hacer dentro del 5º día, cuando el expediente llegue a la Cámara, como establece el artículo 255, que es un tema que vamos a ver en la clase de la semana que viene, de todo el procedimiento que se da en segunda instancia.
¿Qué es lo que... Ah, bueno, y 248, operación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación. Esto ya lo vimos y lo recontravimos. El efecto devolutivo, bueno, es el que estábamos explicando, la formación del expedientillo, y que estaba viendo ayuda a memoria que estaba compartiendo con ustedes, que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Tengan cuidado con esto. Los defectos de forma o de trámite deben ser saneados en la instancia de origen, antes del llamamiento de autos, porque el llamamiento de autos importa el saneamiento de los defectos en el trámite. Cuando yo hablo de nulidad es porque, por ejemplo, el juez no me trató una cuestión esencial, etcétera, etcétera, o acuso de estar mal construido la sentencia, o ser incongruente, o no sé, a veces hoy puede pasar que tanto copiamos y pegamos, usé un modelo de un anterior y termino condenando a pagar una suma dineraria, cuando en realidad era, no sé, una pretensión de liquidación de una sociedad conyugal, por decir. Puede parecer un disparate que conllevaría la nulidad porque no hay un pronunciamiento. Pero eso es atacado por el recurso de apelación que comprende al de nulidad. O sea que lo plantea autónomamente o dentro del recurso de apelación. Es más, la Cámara de Oficio puede anular la sentencia. En este juicio que les comentaba hoy, en un momento lo anulamos porque estaban discutiendo la validez de un instrumento público, y cuando me llegó hace unos años advertimos que no había sido integrado con el escribano, con el fedatario, y él era parte, porque en definitiva iban a anular un acto que había pasado por ante él. Entonces tuvimos que anularlo por un defecto en integración que nadie lo había advertido. O también a veces anulamos procesos donde hubo menores y no se le dio intervención al Ministerio Popular, que es una cuestión de orden público. ¿Y pasan esas cosas? Y sí pasan, a veces pasan. Para eso está el sistema recursivo. No es que todas las sentencias estén mal. Es más, el que tiene el mayor desafío al dictar la sentencia es el juez de primera instancia, porque el juez de primera instancia tiene una mirada omnicomprensiva de todo el proceso. Es el que tomó las audiencias, el que estuvo en contacto con las partes, el que analiza todo, todas las pretensiones que fueron postuladas en la demanda y las defensas que fueron articuladas en la contestación. En cambio, en la Cámara nos limitamos a ver solamente la porción de lo que fue apelado. A mí cuando me sortean los expedientes, cosa que vamos a ver la semana que viene, me toca poder resolver, no sé, 30 expedientes en el mes. Y usted dice, profe, ¿qué tiene que hacer? ¿30 sentencias, una por día hábil? Es que hay algunas que son muy sencillas. Por ahí, esta semana me tocó uno donde el juez había indicado aplicar una tasa de interés cuando correspondía a otra. Entonces, no me tocó entrar en toda la discusión del proceso, sino analizar solamente si correspondía aplicar la tasa de interés activa o pasiva. Ahora, ustedes me dicen, ¿y usted, profe, se puso a ver si estaba bien la sentencia o no? Sí, a veces no, a veces me llama la curiosidad, o puedo decir, qué barbaridad, mirá, le dieron la razón a este que cruzó en rojo y a 100 kilómetros por hora, pero no me puedo meter porque no fue objeto de la apelación. O quizás sí había sido apelado, pero se comieron fundarlo dentro del plazo que le confirió el juez y quedó firme. Y a mí me tocó nada más que analizar lo que subsistió, la parte que apeló la tasa de interés. Entonces, la medida de la intromisión de la Cámara va a ser la que se dé en el agravio. A diferencia del juez, que el juez de primera instancia tiene una visión cosmoglobal del expediente. Por eso reivindico a la sentencia de primera instancia, el trabajo después de primera instancia, la buena construcción de la sentencia de primera instancia, porque una sentencia bien construida y bien fundada es apelada, y la verdad que la apelación termina siendo agua. ¿Por qué? Porque la sentencia de primera instancia es sólida, pero que me tocará ratificarla, confirmarla, o eventualmente si en alguna parte creo que está equivocada, bueno, puedo proponer la revocación parcial o total de la sentencia. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene.
como muchos no me han preguntado, se me ha pasado 1 hora y cuarto hablando a mí mismo. Así que antes de avanzar con la clase de la semana que viene, que es el proceso de segunda instancia, y no quiero agobiarlos porque sé que hablé mucho, les doy un minutito para preguntas que me quieran hacer. Siguen existiendo hoy las fojas. Qué grande la pregunta que me hiciste, Lucía, hace un rato. Vos sabés que nos rompemos la cabeza porque en realidad no existen. A veces sí, a veces no. Otra vez lo mismo. Coexisten los dos sistemas. Porque yo, por ejemplo, cuando referencio las presentaciones, lo hago en función de las fechas en que fueron presentados los escritos electrónicos. Pero todavía hay expedientes que tienen fojas. Entonces a veces tenemos que referenciar las fojas, aunque dentro de poco van a ser solamente las presentaciones electrónicas, que cuando hay varias en el mismo día se referencian por la hora de presentación. Es decir, concédese la apelación de acuerdo al escrito electrónico de fecha tal y de tal horario. Y después, ¿qué digo? ¿Es justa la sentencia? Antes decía de fojas 100, ahora digo, ¿es justa la sentencia de fecha tal? ¿Por qué? Porque es la referencia, Vamos migrando de la foja a la fecha, pero todavía coexisten. Sí. ¿Qué más preguntas? Bueno, si no hay más, me las hacen después por el chat, por supuesto, al correo electrónico. Me voy a quedar ahora con la inquietud que me transmitieron de que todavía no tuvieron las devoluciones. A ver, era del trabajo 7. Yo ya lo hablo con el grupo y es más, miren, para que no se me borre, porque esto pasa, cuando uno sale del chat, después queda, le tomo una foto, así la comparto y les podemos dar una respuesta. Bueno, en principio conmigo se ven de vuelta el jueves que viene, que la clase es interesante porque creo que es la más novedosa. La de hoy está muy emparentado con lo que están viendo en las comisiones y los hace rememorar lo que sucedía o lo que habían estudiado en la práctica. Yo quise hoy traerles para que visualizaran, aunque sea virtualmente, lo que es una providencia simple, lo que es una sentencia. Recuerden que las vimos, Está ese PowerPoint compartido en el campus, así que aprovechen a verlo los que no han tenido contacto con el expediente. Cuáles son las estrategias que debemos seguir, porque más allá de lo que dice la letra estricta de la ley, los cuidados que debemos tener, la trascendencia que tiene utilizar el recurso de aclaratoria, hay que aprovecharlo, etcétera, etcétera. Pero la semana que viene me toca contarles un poco lo que pasa del otro lado del mostrador, que no es tan visible para las partes, y sin embargo es cómo se construye la sentencia y el trabajo en la Cámara de Apelaciones. Pero, insisto, eso queda para el jueves que viene. Bueno, todavía hay solcito, así que si quieren vayan a aprovechar un rato la tarde. Si pueden, no tienen que cursar otra enseguida. Gracias, ¿Listo? doctor. Buenas ¿No más tardes, preguntas? muchas Bueno, gracias. chao a todos. Chao, Chao. gracias. Gracias, profesor.